Si tienen sus Biblias, por favor, regresen nuevamente a Malaquías capítulo 2. Hoy estaremos tratando el tema de la lealtad. La lealtad. La lealtad es una de las características más destacadas de una relación sana. Y muchos de ustedes saben de que hay una palabra hebrea muy común en el Antiguo Testamento, Hesed. Y cuando buscas una definición de la palabra Hesed en el diccionario, dice que significa lealtad, obligación mutua o amor leal. Y es un concepto tan importante en el Antiguo Testamento porque Dios hizo un pacto con su pueblo. Y un pacto es un acuerdo. Un pacto es un contrato entre dos o más personas que enlista obligaciones para todos los involucrados. Y lo que vemos en el pacto mosaico, más que cualquier otra cosa que Dios pide lealtad de parte de los israelitas, ¿no? Que adoraran solamente a Él, que sirvieran solamente a Él y no a ningún otro Dios. Quiso todo su afecto, toda su alabanza, porque así es Él. Él es siempre fiel. Él es Yahweh, el Dios que puede prometer algo y luego cumplirlo generaciones después. Ya vimos en el capítulo 1 de Malaquías cómo es Dios, un Dios que decidió amar a su pueblo. Y su amor es un amor eterno que jamás falla. Nunca muestra infidelidad. De hecho, cuando Dios define su nombre en Éxodo 34, dice que es grande en lealtad y en fidelidad. Pero luego cuando vemos el pueblo de Israel, vemos de que el hombre es lo opuesto. Es infiel, es desleal. De hecho, el profeta Jeremías, en un pasaje muy gráfico, Dios condena a su pueblo y dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Es la historia de Israel que vemos en el Antiguo Testamento, una historia de adulterio espiritual, de fornicación espiritual. Y no solamente espiritual, sino física también, de que cometían adulterio, casándose con las hijas de los pueblos para buscar el favor de sus dioses, en vez de buscar el favor y la ayuda de Dios. Y lo que vemos página tras página del Antiguo Testamento es también el odio que Dios tiene de eso. Cómo Dios odia y aborrece la idolatría y el adulterio. Así que es preciso que nosotros también evitemos la deslealtad a todo costo. Queremos que Dios tenga todo nuestro afecto, toda nuestra adoración. Así que en esta mañana vamos a ver dos áreas de deslealtad que debemos de evitar. Dos áreas de deslealtad que debemos evitar. Deslealtad a Dios y deslealtad al cónyuge. Deslealtad a Dios y deslealtad al cónyuge. Vamos a leer el texto, Malaquías 2, versículos 10 al 16. 10 al 16. Dice así la palabra de Dios en Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios,
Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Oramos, Señor, de que tú nos ayudes en esta mañana, como siempre, de que derrames tu espíritu sobre nosotros para poder entender este texto y que nos des la capacidad y la fuerza para ponerlo en práctica. Queremos serle fieles, Señor, que todo nuestro afecto sea reservado para ti, Señor, que nuestra lealtad sea contigo y con nadie más, ningún otro Dios de este siglo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la sección anterior en Malaquías vimos de que Dios regañó a los sacerdotes por no enseñar la ley al pueblo. Y vimos de que era un pecado muy serio en la mente de Dios, porque si los sacerdotes no enseñaban la ley, el pueblo no iba a escuchar la ley y no iba a obedecer la ley. Y por eso muchos del pueblo tropezaron. Malaquías 2:8, habéis hecho tropezar a muchos. Y el principio que vemos a lo largo de la Biblia entonces es de que un hambre de la palabra produce un hambre de obediencia. Un hambre de la palabra produce un hambre de justicia. Pero Dios no solamente culpa a los sacerdotes por no enseñar la ley, también hace que la gente, el pueblo, sea responsable por su pecado, por desobedecer la ley. Entonces, ahora, después de exhortar a los sacerdotes por su pecado de no enseñar la ley, ahora va a detallar el pecado del pueblo por su desobediencia de la ley. Y como dije, vemos dos áreas de deslealtad, una deslealtad a Dios, y luego veremos en el segundo punto deslealtad al cónyuge. En el versículo 10 vemos ese primer punto de deslealtad hacia Dios. Entonces empieza con dos preguntas retóricas, de que todos tienen el mismo Padre, el mismo Dios, verdades aceptadas. Dios dijo en Éxodo 4, Israel es mi primogénito, mi hijo, ¿no? Luego Génesis 1, sabemos de que todo humano tiene el mismo creador, ¿no? Entonces Dios creó a los israelitas, los estableció como su pueblo, sus hijos. Y tal vez lo que estamos esperando acá, Malaquías 2, sería, que Dios otra vez les va a decir, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy creador, ¿dónde está mi temor? Pero en vez de decir esto, dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Ahora, no especifica todavía el pecado en particular, veremos más tarde de que se divorciaron de sus esposas judías y se casaron con mujeres de otro Dios. Pero acá solamente el concepto de que estaban siendo desleales. Y dice, yo soy padre y soy creador. El punto es de que si yo soy el padre de todos ustedes, si soy creador de todos ustedes, eso significa que todos ustedes son mis hijos. Y si todos ustedes son mis hijos, significa que son hermanos. Y si son hermanos, son familiares. ¿Cómo vas a traicionar a tu propia familia? Eso no se hace. Eso es un argumento que vemos muy a menudo en la Escritura, de que si Dios es nuestro Padre, no podemos maltratar a nuestros hermanos. ¿Recuerdan? Allí en 1 Juan 5. Juan dice que es imposible que uno ame a Dios si no ama a los engendrados por Él, a sus hijos, a los hermanos suyos, nuestros hermanos. No es posible hoy y no era posible en Israel, ¿no? Entonces, primero establece de que los israelitas estaban siendo desleales el uno contra el otro. Contra el otro. Y el punto que quiere armar acá, el punto que quiere probar, es de que ser desleal al prójimo constituye una deslealtad a Dios. Si somos desleales el uno contra el otro, de que esto constituye deslealtad
hacia Dios. Y comienza a armar el argumento, diciendo en primer lugar de que al ser desleal el uno contra el otro, estaban profanando el pacto de sus padres. Ven ahí el final del versículo 10, profanando el pacto de nuestros padres. Deslealtad a los hermanos equivale a una transgresión del pacto divino. Profanar es una palabra muy seria, muy fuerte en el Antiguo Testamento. Significa contaminar. Por ejemplo, en Levítico 18, Moisés describe la práctica de ofrecer un hijo por el fuego a Moloc con esa misma palabra. Dice, no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, está armando el argumento diciendo, los israelitas estaban haciendo algo, una deslealtad el uno contra el otro, que profanaba el pacto mosaico, que profanaba el pacto de sus padres. Y la pregunta es, ¿cómo es de que la deslealtad el uno contra el otro constituía una profanación del pacto? Y creo que la respuesta viene cuando pensamos y meditamos en lo que es la ley. ¿Cuál era ese pacto? ¿No? Que Dios promete de que va a amar a su pueblo. ¿Y qué es lo que el pueblo tenía que hacer? ¿Cuál era su parte del pacto? Bueno, Jesucristo nos dice de que el pacto se puede resumir con solamente dos instrucciones. Amar a Dios con todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas. Vemos en Malaquías 1 de que el pueblo no amaba a Dios. Luego el segundo mandamiento era amar al prójimo como a ti mismo. La regla de oro, que no se encuentra en primera instancia en el Nuevo Testamento, sino que se encuentra en Levítico 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el punto muy importante, el pacto mosaico es un pacto condicional. Dios promete hacer ciertas cosas, el pueblo promete hacer ciertas cosas. ¿Y cuáles eran las principales cosas? Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, si ellos no estaban amando a sus prójimos, estaban violando, estaban pecando en contra de ese pacto. Dios todavía no especifica qué es lo que hacía en particular, pero lo está definiendo. Es una deslealtad, el uno contra el otro. Y también es es profanar el pacto, y luego sigue, versículo 11, dice, prevaricó Judá, y en Israel, en Jerusalén, se ha cometido abominación, otra cosa, porque Jehová ha profanado el santuario de Jehová, que él amó. Está acercándose más y más, hace una definición. Dice que Judá prevaricó. Esa palabra en hebreo es la misma palabra que se repite 5 veces en nuestro párrafo, que significa ser desleal. Judá fue desleal. También Israel, también Jerusalén. 3 nombres que se usan de manera intercambiable. Se refiere a los judíos, ¿no? El reino ya no está dividido. Todos los israelitas viven en Jerusalén. El pueblo fue desleal, haciendo algo que fue percibido de parte de Dios como una abominación. Otra palabra sumamente fuerte para describir algo que Dios aborrecía, algo fuerte, ofensivo. Dice que era una abominación al profanar el santuario de Jehová. Santuario literalmente es santidad, de que profanaron la santidad de Dios. Muchas traducciones ponen santuario porque por el contexto cuando dice la santidad de Jehová que Él ama, se da por sentado de que habla del lugar de su santidad. Pero el punto es lo mismo, de que Dios constituye, Dios piensa que esta deslealtad contra el prójimo ha no solamente profanado el pacto, sino que ha profanado la misma santidad de Dios. Y te das cuenta de que el argumento se va calentando, ¿no? O sea, no les ha dicho todavía qué es lo que han hecho, pero quiere describirlo
en los términos más gráficos, más terribles posible. O sea, has profanado, has contaminado en todo, en la cosa más fea que aborrezco. Y después de todo ese preámbulo, dice, se casó con hija de Dios extraño. Y ahora se entiende. Es un acto de deslealtad contra el prójimo. Primero porque el más prójimo, la esposa, fue divorciada, abandonada. Luego el padre de ella, la familia de ella, que fue abandonada, divorciada. También ese acto profana el pacto de sus padres, porque parte del pacto mosaico, Deuteronomio 7, es de que no debían casarse con las hijas de los dioses extraños. Y por encima de todo profana la misma santidad de Dios porque infecta toda su adoración, traer a esos hijos a la congregación de los judíos. Pero surge la gran cuestión, la pregunta, ¿por qué está mal que los judíos se casaron con la gente de su alrededor? Algunos piensan de que la Biblia es racista y que está en contra de un matrimonio de raza mixta. Y esto obviamente es algo importante para su servidor. Entonces vamos a hablar un poco de por qué esto no es cierto. De por qué sería absurdo que la Biblia hablara así. Porque no habla así. En la Biblia hay una sola raza humana. Una sola. Claro que esa raza humana es pecadora y los prejuicios abundan. Entonces mi orgullo me hace pensar de que el color de mi piel es superior al color de su piel. ¿Por qué? Porque soy orgulloso y pienso que soy el mejor. Y obviamente la Biblia denuncia y habla en contra de ese tipo de pecado. Pero el Antiguo Testamento en ningún lugar condena un matrimonio de raza mixta, porque no lo define así. Por ejemplo, la ley prohíbe de que los israelitas se casen con los edomitas, con los moabitas. Son hermanos de los israelitas, son de la misma raza, de acuerdo con cualquier definición, pero la Biblia lo prohíbe porque la cuestión no tiene que ver con la raza, tiene que ver con la religión. Es por eso que Ruth, la moabita, cuando en Ruth capítulo 1 se convierte y dice Jehová es mi Dios, ya está bien que en el capítulo 3 se case con Booz, ya está bien en el capítulo 4 de que sea parte del linaje del Mesías. ¿Por qué? Porque es adoradora de Jehová. Y esto es así desde el principio de la ley. Si regresan a Deuteronomio 7, nomás rápidamente, Deuteronomio 7, Moisés explica la razón de por qué los judíos no debían casarse con la gente de afuera y no tiene que ver con raza, tiene que ver con religión. Deuteronomio 7, versículo 3 dice lo siguiente: no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? ¿Porque son de otra raza? No. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas. Destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Los judíos en tiempo de Malaquías estaban profanando el pacto, estaban profanando la santidad de Dios porque trajeron la adoración de demonios al templo, porque trajeron la idolatría al templo y a la nación. Y Dios no quiso esto. En la arqueología, lo que encuentran en las sinagogas en muchas ciudades es un ídolo que representa a Jehová y otro ídolo de su esposa Acera al lado. Y Dios odiaba esto, aborrecía eso. Quiso que las naciones le temieran a Él, no que Israel temiera a los dioses de las naciones. Afrenta su santidad. Es más, veremos más tarde en el versículo 15 que los matrimonios de religiones mixtas también produjeron hijos impuros, hijos que adoraban
a los dioses de su padre y de su madre. Es un pecado serio, por eso Dios declara en el versículo 12, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Será cortado entre su pueblo. Una frase común en el Antiguo Testamento. Creo que la idea es excomulgarle, es privarle de descendencia, privarle de las bendiciones de la nación. La persona que se casa con la hija de un Dios extraño ya no podrá ofrecer nada a Jehová, ya no tiene acceso al templo. Eso significa que si no se arrepiente, no tendrá sus pecados perdonados en el día de expiación y terminará en el infierno, ¿no? Entonces es serio, muy serio. ¿A quiénes aplica esto? Dice cualquiera que lo hace. Cortado de las tiendas, al hombre que hiciera eso, y luego agrega al que vela y al que responde. Los comentaristas dicen que es un dicho judío que divide a todo ser humano entre solamente dos categorías, los que velan y los que claman. Sería como decir los que están despiertos y los que están dormidos. ¿Quién más hay? O sea, el punto es de que cualquier persona, cualquiera que sea la persona que hace esto, Jehová le va a cortar de las tiendas de Jacob y ya no podrá ofrecer nada a Jehová de los ejércitos. Ahora, la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿No? De que Dios está condenando a los judíos por casarse con mujeres de otras religiones y que estaban profanando el pacto, profanando su santidad. Yo creo que cuando leemos pasajes así y nos dificulta aplicarlo, la primera pregunta que debe venir a la mente es, ¿qué me revela acerca de mi Dios? ¿Qué puedo aprender de mi Dios en este pasaje? Yo creo que tal vez la cosa que más nos revela es cómo es de que Dios ve nuestra deslealtad. ¿Cómo es de que Dios lo ve cuando nosotros nos mezclamos con el mundo? O sea, una forma obvia de aplicar el texto sería de que Dios no quiere que un cristiano se case con un incrédulo. Obvio, ¿no? 1 Corintios 7 dice que el creyente puede casarse con tal que sea en el Señor. Eso es obvio. Pero creo que hay más que podemos aprovechar de este texto, porque la Biblia nos habla en pasajes así tan fuertes en contra de coquetear con el mundo, de buscar el favor del mundo, de buscar la bendición de los dioses de nuestro siglo. Recuerdan, vayan a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 6, un pasaje que a veces se usa para hablar en contra de casarse con un incrédulo, pero habla mucho más de esto. Habla de trabajar con el mundo, de tener comunión con el mundo. 2 Corintios 6, 14. 2 Corintios 6, 14. El contexto es colaborar, convivir, tener comunión con incrédulos. Y dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.